Qué bonito cuando uno se puede gozar en la presencia del Señor, dándole a Él toda la gloria, toda la alabanza, al único Rey que vive para siempre, ¿no es cierto? Así que gloria sean dadas a Él. Bueno, por ahí también dicen que no hay amor más grande que el amor de una madre, ¿cierto? Mentira. Mentira. Porque la Biblia dice, no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Nuestro Señor Jesús demostró el amor más grande. Así que si alguien le dice ese dicho por ahí, dígale usted, mentira. Yo conozco a alguien que ama más que una madre, que fue nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros. Ninguna mamá da la vida por un hijo. No me pueden decir ustedes que sí. Bueno, le voy a pedir que me proyecten una primera presentación que yo les quiero introducir en este mensaje de hoy. Mientras tanto, vamos a Felipe, por favor, para que lo puedan ver mejor. Cuando la Biblia nos habla de la realidad espiritual que nosotros tenemos, es algo lo que no se ve con los ojos físicos, pero se sabe que está. Tenemos dos reinos que gobiernan en nuestra tierra. Por un lado tenemos el reino de las tinieblas que el Señor Jesús reveló, y por otro lado tenemos el reino de luz, donde gobierna Dios, ¿cierto? Quienes viven en el reino de las tinieblas son toda aquella gente que no pertenecen a Jesucristo. Todos los que nacen de mujer alguna, obvio, solo de mujer se pueden hacer, aun cuando no quieran hacer entender otra cosa, ahora último. Todos nosotros nacimos en este reino de las tinieblas bajo el gobierno de Satanás. Pero Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo, Él quiere trasladarnos, dice el libro de los Colosenses, trasladarnos al reino de luz para que nosotros podamos vivir con Dios. Eso sucede cuando uno nace de nuevo, entrega su vida al Señor y automáticamente es tomado del reino de las tinieblas y puesto en el reino de luz. Ahora le voy a pedir que me proyecten la segunda, que junta muy bien con lo que hemos cantado ahora. Mucha gente piensa que estos dos reinos son opuestos en sí y son iguales, pero no son iguales, porque por encima de los dos reinos hay un solo rey, que es nuestro Señor Jesucristo, quien gobierna sobre todo potestad, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo reino y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso dice el libro de los Colosenses. Él gobierna sobre todo, incluyendo todo el reino de las tinieblas. Así que sepa usted muy bien que el diablo no puede hacer lo que quiere en su vida si usted es un hijo de Dios. El diablo solamente tiene autoridad en aquellos que le pertenecen a él. Ahí él puede hacer lo que quiere, excepto si alguien de nosotros ora por esa persona. Por eso nuestra oración es tan importante, porque con nuestra oración frenamos el obrar del diablo. Él vino solamente a hurtar, matar y destruir, mas Jesucristo vino a dar vida y en abundancia. Entonces, en el reino de las tinieblas hay un padre que se llama Satanás. En el reino de la luz hay otro padre, que es nuestro Padre Dios. Y este padre, Satanás, que a propósito lo puse con minúscula, si ustedes se fijan, no es que me equivoqué, no, él siempre lo pongo con minúscula. Entonces Jesús, un día cuando estaba en la sinagoga, en el templo, no en la sinagoga, en el templo, hablando con judíos que habían creído en él. Nótese bien, hablaba con judíos que habían creído en él. Empiezan a conversar y Jesús le dice, ustedes me quieren matar. Y ellos que habían creído en él dicen, no, tú estás loco. Nosotros tenemos un padre que es nuestro padre Abraham. Y Jesús le dice, si Abraham fuera su padre, ustedes me amarían. Ustedes harían la obra que Abraham hacía y él era temeroso de Dios. Entonces,
elevaron un poquito más el tono los judíos y dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Y ahí Jesús le dice algo que les molestó muchísimo. Y Jesús le dice a aquellos que habían creído en Él, vuestro padre es el diablo, porque las obras de Él quieren hacer. Ustedes me quieren matar. Y se enfurecieron de tal punto que tomaron piedras y querían apiedrar a Jesús. Mas la Biblia dice interesante, Él se escondió y luego pasó por en medio de ellos y nadie le pudo tirar ninguna piedra. Pero a lo que quiero llegar para que entendamos muy bien, solo creer en Jesús no es suficiente para ser salvo. Allá afuera, si usted hace una encuesta, muchísima gente dice creer en Jesús. Pero ¿cuál es el problema? Son sus obras. Jesús dice bien claro, ustedes creían en Abraham, creían en Dios, creían que son hijos de Dios, pero sus obras negaban su creer. Ellos querían hacer, y Jesús dijo literalmente, ustedes quieren hacer las obras de su Padre. Entonces, cuando alguien nos dice, yo creo en Jesús, usted dice, yo quiero ver tu obra para verificar si lo que tú dices es cierto. Porque hay muchos que dicen creer en Jesús, mas con sus obras lo niegan. Entonces, en el reino de la luz tenemos un Padre, que también Jesús lo presentó. Y cuando sus discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús dijo, oren de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él le dio a Dios ese nombre glorioso, que Él es nuestro Padre celestial, ese Padre que te ve, ese Padre que está cerca, ese Padre que te protege, ese Padre que quiere estar contigo, ese Padre que quiere proveer para ti. Quizás algunos de nosotros no hemos tenido buenos padres o quizás algunos ni siquiera lo han conocido, pero este Padre sí lo podemos conocer. Entonces con eso ya podemos encender nuevamente la luz. Quería dar esta introducción para decirnos a todos nosotros que tenemos un Padre que nos ama. Y en 1 de Juan, capítulo 3, el verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es como decir, mira, observa, date cuenta cuán grande amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Así de grande es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, que Él quiere tenernos como hijos. Y Dios derramó su amor en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que Dios usó para que nosotros podamos sentir el amor de Dios. ¿Y dónde lo ha derramado Dios? En nuestros corazones. Dios derramó su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante conocer la obra del Espíritu Santo, si no usted nunca va a saber cuán grande amor Dios tiene para usted. Entonces, ya les he presentado estas dos familias, ¿cierto? Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿le agrada la familia en la cual usted nació? ¿O alguna vez alguno de nosotros pensó, cómo me hubiese gustado nacer en otra familia? ¿Cómo me hubiese gustado tener un papá como tú? ¿Cómo me hubiese gustado tener una mamá como la tuya? ¿Cierto? No todos hemos nacido en una familia llena de amor, en una familia del papá proveedor, en una familia de una mamá que siempre está, que siempre cocina lo que uno quiere. No todos hemos tenido ese privilegio, porque no todos tampoco hemos nacido en un hogar cristiano. La mayoría de nosotros venimos del mundo, de las tinieblas. Pero ahora tenemos la opción de elegir a cuál familia pertenecer. Y esa opción, o pertenecemos a la familia de Satanás, o pertenecemos a la familia de Dios.
Si nunca hemos tenido una familia como hubiésemos querido, no se preocupe, porque ahora en Jesucristo usted puede tener la mejor familia que existe en todas las edades, en todos los siglos. No va a encontrar una familia mejor que la familia que ofrece nuestro Dios Padre en Cristo Jesús. Entonces, todos los que han nacido de nuevo pertenecen a una familia con un papá amoroso, el que ya les dije. Pero hoy no quiero hablarles tanto de nuestro papá, que es genial, que es exaltado sobre todo, el que siempre está, el que nunca le va a dar vuelta la espalda, aun cuando hayamos pecado hacia lo más terrible, Él está ahí para perdonar, ¿cierto? Pero al pertenecer a una familia, cada uno de los miembros tiene privilegios y obligaciones, ¿cierto? Si hablásemos de una familia bien constituida, mamá, papá, hijos, todos saben que el papá generalmente trabaja, trae el dinero, la mamá lo gasta, los hijos también, ¿cierto? La mamá cocina, la mamá inventa cosas, a lo mejor la mamá también trabaja, quién sabe. Pero cada uno tiene un rol, ¿cierto? Los niños también descansan en mamá y papá, ellos no se van a preocupar como se preocupan la mamá y el papá. Pero al pertenecer nosotros a la familia espiritual de Dios, donde Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador, el Espíritu Santo es nuestro Consolador, que nos guía a toda verdad. ¿Y quiénes somos nosotros entonces? Somos los hermanos, ¿cierto? Somos los hermanos de nuestro hermano mayor, que es Jesús. Todos nosotros somos hermanos en la misma familia. Y para todos nosotros, Dios tiene algunas cosas que tenemos que saber para comportarnos como un hijo de Dios. Y de eso quiero hablar hoy. Vamos a ver varios puntos donde usted puede reflexionar en su vida. ¿Acaso lo está practicando o no? Si lo está practicando, sígalo haciendo. Y si no lo está practicando y el Espíritu Santo le da un pequeño empujoncito hoy, entonces comience a vivir como un hijo de Dios. Vamos a partir con Juan 13, el versículo 34 y 35. Ahí en ese capítulo se relata la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Entonces, después de cenar, Jesús esperó que Judas se fuera para vender a Jesús. Y cuando se quedó con los 11, Jesús le dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, ¿en qué van a conocernos a nosotros la gente? En que tenemos amor los unos con los otros. Pero no cualquier amor, mis amados. Hay un estándar muy alto que Jesús le puso a sus discípulos que los demás no van a poder cumplir. Yo le digo, este mandamiento solo discípulos pueden cumplir, porque el Señor se lo dio solo a sus discípulos. No lo dijo cuando estaba el Judas con ellos. No lo dijo cuando estaba el traicionero, porque los traicioneros, los hipócritas, no van a poder cumplir este mandamiento. Lo van a poder cumplir los verdaderos discípulos. Por eso Jesús dijo que se amen como yo les he amado a ustedes. Asimismo quiero que ustedes se amen entre ustedes. Y eso comienza en el hogar y luego se demuestra en la iglesia. Entonces reflexione, ¿cómo es mi amor hacia mis hermanos? ¿Es como Jesús ama o mi amor es un tanto diferente? El segundo punto. Romanos 14, versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
estamos llamados a edificarnos mutuamente. ¿Y cómo nos edificamos mutuamente? ¿Cómo se edifica el cristiano? Con la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, cuando nos edificamos mutuamente, no es con algún consejo mundano o con una frase que suena bien, nos edificamos con la palabra del Señor. Por eso es hermoso cuando de repente alguien nos manda un versículo, ¿cierto? Alguien nos manda un ánimo basado en la Escritura. Eso es lo que nos edifica, eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos fortalece. Y es la forma como los discípulos se edifican mutuamente. Eso quiere decir que usted no se puede relajar y esperar que siempre lo edifiquen a usted. No, es mutuo, ¿cierto? Yo necesito que me edifiquen y usted necesita que lo edifiquen. Y eso también comienza en casa cuando todos son cristianos. Nos edificamos mutuamente, ¿cierto? Entonces es un asunto de todos. Aquí ninguno se escapa. No dice la Biblia que los pastores se edifiquen. No, mutuamente nos edificamos. Claro, nosotros tenemos un rol diferente a la hermandad por el llamado que Dios hizo, pero igual usted no se puede escapar y decir, eso no me corresponde. Sí que le corresponde. Mutuamente nos edificamos. Romanos 15, el verso 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjese bien, no dice, así que los que somos fuertes debemos soportar los pecados de los débiles. Dice la flaqueza. Es una gran diferencia. ¿Qué es una flaqueza? Una flaqueza puede ser una persona indecisa, una persona de un carácter quizás débil, una persona que le cuesta tomar decisiones, una persona que es manipulable, una persona que tiene poco aguante, porque hay que ver que no todos nosotros somos iguales, ¿cierto? La gente que viene de una familia bien constituida, papá cristiano, mamá cristiano, eso tienen más aguante que alguien que viene de las drogas, que viene con un papá que era alcohólico, con una mamá que era prostituta. Lógico, venimos de trasfondos diferentes, ¿se fijan? Entonces, eso mismo hace que en la iglesia de Jesucristo hayan gente que son más fuertes, que pueden aguantar más, porque su trasfondo es diferente. Más los que han tenido una vida difícil en su juventud o hasta en su adultez y vienen al Señor, la carga quizás es más pesada. Entonces, los que son más fuertes, o también podemos decir los que han caminado más con Cristo, que ya tienen una madurez espiritual, pueden soportar las flaquezas de los que vienen recién llegando y no diciendo, mira, pues, si ya le dije tantas veces que haga tal y tal cosa, o otra vez viene chascona, yo le dije que tiene que hacerse trenza, ¿cierto? Tantas veces. Es un ejemplo nomás, ¿ven? Entonces, las flaquezas de los débiles tenemos que soportar y no apuntar con el dedo, ¿cierto? Entonces hay que tener sabiduría en el trato, porque eso también es una forma de amar. Por eso les dije, los religiosos no van a poder hacer eso. Solo los discípulos van a poder hacer eso, porque los religiosos siempre tienen la lengua muy larga, y siempre andan apuntando, siempre andan criticando. Pero el discípulo que quiere ser maduro en Cristo Jesús va a saber que puede soportar la flaqueza de los más débiles y mejor edificarlos para que también se pongan firmes. Amén. ¿Y qué dice en el mismo capítulo de Romanos 15, el verso 7? Dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros como Cristo los recibió para la gloria de Dios. Quiere decir que yo abrazo al débil, lo tomo, lo recibo y no le digo, no, siéntate bien atrás porque vienes medio de la calle, siéntate bien atrás, ¿cierto? No, tú no, porque adelante están los más santos de la iglesia. Entonces los que vienen llegando último, por favor, sin cojín, ¿cierto?
Entonces no tenemos que ser así. Tenemos que recibirnos. Porque ¿cómo nos recibió Cristo a nosotros? Cuando veníamos llenos de delito y pecado, el Señor nos dijo, un momentito, anda a lavarte primero y luego ven. No, el Señor nos tomó, los abrazó y Él nos limpió. Entonces sea usted instrumento de limpieza para otros. No diga, mira en la condición que viene, pero mírese usted, tampoco venía mejor. ¿Cierto? Entonces a veces es necesario recordarnos de dónde vinimos para agradecer al Señor y recibir a los otros que vienen recién llegando. Luego, Romanos 15, el verso 14 dice, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Chuta, imagínense la confianza que tenía el apóstol Pablo con los romanos. Dice, yo estoy seguro, hermanos míos, que ustedes están llenos de bondad, llenos del conocimiento de Dios, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Fíjense, ahora viene algo muy hermoso que todos necesitamos, el amonestarnos los unos a los otros. ¿Y en qué espíritu viene esa amonestación? En el espíritu de bondad. En el espíritu de conocimiento. El amonestar no quiere decir que ya me fijé en lo que está fallando así que se la tengo guardadita. En el momento se la voy a mandar y se la voy a mandar firme. ¿Cierto? Y pensamos que podemos empezar a amonestar al esposo, a la esposa, a los niños, presionar a los hermanos. Deja nomás, yo le voy a decir cómo se le ocurre decir tal cosa. ¿Cierto? Porque todos somos bien profundamente, somos así. Nosotros queremos decir por dónde va la micro, por dónde se corta el queque, ¿cierto? No, mis amados, primero hay que ser lleno de bondad y conocimiento de la palabra de Dios para poder amonestar a alguien. Y el amonestar siempre es para que la persona se arrepienta. No es para destruir a alguien, no es para avergonzar a mi hermano o mi hermana. Amonestar es con amor, con bondad, para que el otro puede dejar su pecado y puede avanzar en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien me viene a decir algo a mí, dice, mira, yo quiero darte un consejo porque me he dado cuenta que quizás en esta área, quizás puedes hacerlo de otra forma. Si quieres podemos orar juntos, yo te podría dar un consejo si es que tú quieres, ¿cierto? Entonces con bondad, con amor, entonces el corazón se abre y recibe una amonestación, una corrección, ¿cierto? Luego dice Romanos 16, 16, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora el ósculo santo en la cultura hebrea simboliza amor, respeto, unidad y paz entre los miembros de la comunidad. Entonces cuando nosotros nos abrazamos, nos saludamos, los hermanos especialmente, se pueden saludar con ósculo santo, ¿cierto? Sin aprovecharse. Porque en algunas iglesias yo he visto que los hermanos se aprovechan harto del ósculo santo con las hermanas. Con la hermana no necesario el ósculo santo, un osculito nomás, ¿cierto? Pero entre los hermanos un abrazo, un ósculo santo, simboliza una paz entre nosotros. ¿Se fijan? Eso es lo que Dios quiere en su iglesia, la unidad, la paz, la expresión de amor y de cariño, para que los que vienen puedan decir, mira cómo se aman. ¿Cómo se van a dar cuenta que nosotros nos amamos si el hermano que viene llegando se siente, nadie lo saluda, nadie lo toma en cuenta? No, en la iglesia de Jesús existe la expresión de cariño y de amor. Y lo dice la palabra. Luego dice en Gálatas 5, versículo 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La iglesia de los Gálatas tenían un grave problema. Ellos empezaron a discutir entre sí.
Empezaron a discutir si es necesario circuncidarse o no, y los que habían creído en Jesús empezaron a confundirse, de tal forma que Pablo dice, ¿quién los embrujó a ustedes para que nuevamente quieran volverse atrás? Entonces, dentro de todo eso, y le dice, ordénense, y en vez de discutir cosas necias, en vez de discutir entre ustedes y comerse como a perros, dice, se muerden como los perros, mejor sírvanse los unos a los otros. Entonces, eso es muy importante que nosotros no solamente lo sepamos, sino que lo practiquemos, ¿cierto? Ahora, si nos fijamos aquí en la iglesia, ¿quiénes sirven? Sirven los porteros, sirven los músicos, sirven los pastores, las hermanas que hacen el aseo, los hermanos que hacen el fuego, los hermanos que limpian las estufas, todos sirven, los hermanos que cocinan, los que lavan la loza, todo eso es un servicio, pero hasta ahí nomás no llega el servicio de nosotros. Nosotros también podemos servirnos mutuamente en nuestras casas. Cuando invitamos a alguien, es un servicio. Cuando usted invita a alguien, no invite a copuchar, invite a servirle a sus hermanos, ¿cierto? De repente los jóvenes también pueden invitarse el uno al otro, compartir, animarse mutuamente. A veces uno está muy solitariamente en casa, ¿cierto? Y contribuye mucho el celular, la televisión y todas esas cosas que también atraen y llenan. Pero ¿no sería quizás mejor apagar todas esas cosas y tener comunión? Porque si leemos la palabra, la Biblia está llena de la comunión, que iban de casa en casa y tenían comunión los unos con los otros. Eso es muy importante. Decir, te puedo ayudar con el niño, te puedo cuidar tus niños hoy para que salgas con tu esposo. También es una forma de servicio. Entonces podemos aprender. ¿Y en qué podemos servirle los unos a los otros? No tienes vehículo para ir al culto, yo te paso a buscar. No tienes cómo irte, yo te llevo. Te falta un paraguas, yo te compro uno. ¿Me entienden? Son muchas formas cómo podemos servir los unos a los otros. Y la Biblia está llena. Y ya que estamos hablando de servir los unos a los otros, el próximo domingo es domingo Pentecostés, ¿no es cierto? Todos vamos a ayunar durante esta semana, vamos a orar, pero yo quiero servirles el próximo domingo, así que les invito. El próximo domingo yo les voy a esperar con un almuerzo. No quiero que nadie me ayude, porque yo lo quiero hacer. Entonces, todos los que tienen ganas de almorzar el próximo domingo con nosotros están invitados al anexo. No va a haber un banquete, pero va a haber un plato rico para que podamos compartir, porque de eso se trata, almorzar y también compartir, conversar, amonestarnos mutuamente y edificarnos mutuamente. Para eso va a ser ese domingo después del culto. En el servicio sabemos que, Jesús nos dio ejemplo en todas esas cosas. Pero especialmente en el servicio, Jesús usó un elemento que yo traje aquí. Lo voy a usar solo en forma de demostración, no lo vamos a hacer hoy, pero yo anhelo que en el verano un día lo podemos practicar. Antes de ser crucificado, el Señor cenó con los suyos, ¿cierto? Antes que Judas se fuera. Y la Biblia dice que Jesús sacó su manto y tomó una toalla, tiene que haber sido más grande que esta, porque se la ciñó, dice la Biblia. Por eso tiene que haber sido más grande. Luego tomó un lebrillo, calentó agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Uno por uno. Y Jesús dice en esa oportunidad, si yo como el maestro les he hecho esto, ustedes también háganlo entre ustedes. Entonces, como ahora es invierno, no lo vamos a poder hacer. Pero en el verano un día lo vamos a hacer. Que las hermanas le vamos a lavar los pies a las hermanas
y los hermanos le van a lavar los pies a los hermanos. Y van a ver cómo el Espíritu Santo se va a derramar en esa oportunidad. Porque lo dijo Jesús, así como yo los he hecho a ustedes, así hagan ustedes entre ustedes. Porque cuando uno se inclina a lavarle los pies a alguien que está sentado, demuestra que soy más bajo que tú, ¿cierto? Demuestro con mi actitud que yo reconozco que mi hermano es mayor que yo. Porque eso es lo que dice Jesús, que ninguno se crea mayor que el otro. Y si yo, siendo el maestro, me postro y le lavo los pies a Pedro, a Juan y a todos los demás, entonces ustedes también, dice el Señor. Entonces, ¿les parece que un día lo podamos hacer? Claro, porque si el Señor lo dice, hay que hacerlo. Entonces tenemos muchas formas de poder ayudarnos mutuamente. Ayer me impactó mucho un testimonio que yo me conecté a una oración. Trato de conectarme muy a menudo con hermanos en todo el mundo que oran desde el comienzo de la guerra de Israel. Se juntan todos los días durante 2 horas en la mañana a orar por los sucesos. Y ayer fue algo muy especial que yo se lo quiero compartir. Tenían por Zoom un soldado conectado, un voluntario, que estaba a punto de internarse a Gaza, y él mostró todo lo que va a llevar en su camioneta: generadores, comida, implementos de salud, de sanidad, montones de cosas. Y él dijo lo siguiente, le preguntaron, ¿acaso está cansado? Y dijo, estoy muy cansado, porque casi no dormimos. Pero yo tengo que llevar esto a Gaza para mis hermanos. Porque lo que ustedes no saben, dijo, que somos muchos creyentes allá en la franja de Gaza. Y lo que el mundo tampoco sabe, hay muchos palestinos que creen en Jesús y no lo pueden decir porque jamás los mata al tiro. No lo pueden decir. Por eso yo llevo todo esto y estoy cansado, pero el Señor nos fortalece día a día, y especialmente en esta semana, dijo, en esta semana antes de Pentecostés, si ustedes supieran el gozo que yo llevo, porque tenemos una semana de oración, tenemos una semana de ayuno en la franja de Gaza, ahí mismo en la frontera y dentro donde ellos están. Y estamos llevando nuestra adoración y nuestra alabanza al cielo, porque esperamos en Pentecostés que el Espíritu Santo se derrame en la franja de Gaza, dijo. Imagínense, el mundo no nos va a decir eso. Y yo me sentía tan feliz, y él dijo, yo estoy aquí como voluntario para servirle a mis hermanos. Y ¿saben más encima? Dijo, no me importa morir. A nosotros, a nadie, a ninguno nos importa morir. Lo único que nos importa es llevar allá lo que ellos necesitan. Lo único que nos importa es que el Espíritu Santo se derrame sobre la gente de los palestinos, porque ellos no tienen la culpa de lo que están haciendo los terroristas. Y el mundo no lo sabe. Y yo dije, gracias Señor, porque tengo el privilegio de saberlo y de contarle a mis hermanos que en el mundo entero, en esta semana, ayunan y oran. Y también allá, en plena guerra, están ayunando y orando por el derramamiento del Espíritu Santo, aún en esa situación. Y si ellos sirven los unos a los otros en esas condiciones de vida y muerte, ¿cómo nosotros no nos podemos servir los unos a los otros y demostrarnos el amor de Cristo? Otro día contaron de uno de los rehenes. Ustedes saben que todavía hay más de 100 rehenes que están, no se sabe dónde están. Y uno de ellos es un viejito de 83 años. Le voy a decir cómo se llama. Se llama Oded Lifshitz, de 83 años. No se sabe si todavía está vivo o está muerto. Pero mostraron su foto y decían,
este hermano, porque también era creyente, todas las semanas, 3 veces al día, él se dedicaba de tomar niños palestinos, atenderlos en su necesidad. Si fuera necesario, los llevaba al hospital hebreo en Jerusalén, a los judíos. Ellos atendían los niños palestinos. Y a ese justamente se lo llevaron como uno de los rehenes. Entonces, los judíos están acostumbrados al servicio, a servir los unos a los otros. Y nosotros como iglesia no nos podemos quedar atrás. Si un viejito de 83 años puede hacer eso, ¿lo podremos hacer nosotros? Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces hay que despojarse un poquito del individualismo de nuestro tiempo, de la comodidad. Y hay que pedirle al Señor que nos dé a veces una buena idea, ¿cierto? Porque a veces estamos tan acostumbrados a nuestro diario andar que ni siquiera se nos ocurre algo. Y yo les digo, el diablo nos tiene abrumado a veces la mente para que nosotros no hagamos lo que corresponde hacer. Pero ojalá que el Espíritu Santo nos remueva en esta mañana y podamos ponernos en modo activo, como dirían los jóvenes, ¿cierto? Y servirnos los unos a los otros. Luego dice Gálatas, capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas de los demás. ¿Cómo lo hacemos eso? Obviamente en oración. Si sabemos que alguien está enfermo, que alguien está problemado, que alguien tiene una lucha, ahí sobrellevamos la carga del hermano en oración. Por eso el día miércoles es tan importante la intercesión online y los jueves también, donde oramos los unos por los otros y quitamos la carga. El jueves pasado oramos por una hermana y era notorio cómo el Señor quitó la carga. El Señor quita la carga, pero si uno no viene, ¿cómo va a quitar el Señor la carga? ¿Cierto? Pero si oramos los unos por los otros, la carga se hace más liviana. A veces ni siquiera la situación cambia, pero uno se siente con fortaleza para poder seguir avanzando, para seguir aguantando, para seguir marchando, para seguir luchando. Y eso nos hace falta, sobrellevar la carga los unos de los otros. Y también hay algunas carguitas que uno con una pequeña acción lo levanta de otra forma. Por ejemplo, si su hermano no tiene un pan, ¿cómo yo levanto esa carga? La carga del hambre. Le doy un pancito, ¿cierto? Ahí no necesito orar, Señor, provee. No, provee tú. ¿Qué dijo Jesús? Si tienes 2 abrigos, dale uno al que no tiene. También puede ser una forma de levantar la carga de alguien. No solo en oración, también en hechos. Luego dice, Efesios 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se fijan? En amor. Soportarnos los unos a los otros, porque más de alguna vez nos da algún berrinche, ¿cierto? Creo que a los jóvenes les da más seguido que a los que ya hemos pasado de los 50 para arriba, porque obviamente uno se pone más maduro, supongo, ¿no? Es de esperar, ¿cierto? Pero con toda humildad y mansedumbre podemos soportarnos, porque de verdad no todos nosotros somos fáciles de soportar. Hay algunos pesados, pero también son hijos del Señor. Y si el Señor no le quita la pesadez, ¿cómo se la va a quitar usted reclamando? No, ahí también hay que tener aguante y soportar. ¿O no le ha tocado soportar más de alguno? Sí, ¿para qué estamos con cosas? A veces hay que soportarnos los unos a los otros, porque no siempre también andamos igual, pero no hay que aprovecharse. No hay que aprovecharse. Me está soportando todas mis tonteras, así que sigo así. No. Si usted se da cuenta que alguien se está aprovechando de su soporte, entonces amonéstelo. Con amor. Porque todo se hace en amor.
Hay que amonestarnos, pero también soportar. Y si ustedes se fijan, ¿qué hay que tener en todo esto? Sabiduría. Para no pasarse ni para allá ni para acá. Necesitamos siempre pedirle al Señor sabiduría para aplicar todos estos principios en nuestra familia, que ya sabemos que es la familia de la fe. Ahora viene un punto muy importante. Efesios 4, el versículo 32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, es una de las cosas que aplica ahí, ¿cierto? Jesús dijo, perdónanos nuestros pecados, como también, ¿cómo dice? Tú nos perdonas los pecados de nosotros, ¿cierto? Y es el único reglón del Padre Nuestro que Jesús explica en mayor profundidad. Y el Señor dice lo siguiente, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial les perdonará. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará. Entonces, entre nosotros, los hermanos, tenemos que practicar el perdón, aun cuando a veces nos cuesta. Porque el perdón no es un sentimiento. Yo no necesito sentir que te voy a perdonar. Primero tengo que perdonar. Es una cosa de voluntad, una decisión de obediencia al Señor. Primero declaro el perdón, aun si la persona no me lo pide. Muchas veces hemos tenido que perdonar cosas que la otra persona ni siquiera va a venir a pedir perdón. Hay que perdonar igual. Porque si nosotros no perdonamos, el Padre no me va a perdonar a mí. Entonces mejor tener un estilo de vida de perdonar. Es por mi propio bien. Es por nuestro propio bien. Ahora, si el otro pide perdón, es mejor todavía. Si alguien pide perdón, ¿cierto? Se quebranta. No te pienso perdonar. Esa sí que no te la perdona. Te he perdonado 10, ya vienes número 11, ya. Esa ya es una de más. No podemos hacer así. Tenemos que perdonar siempre. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando nuestros hijos eran más pequeños y obviamente todos los que tenemos varios hijos, sabemos que también de repente hay disgustos entre ellos, peleas, golpes también. Entonces cuando nuestros dos hijos se peleaban, porque eran más de ellos que las niñas, entonces Rubén las tomaba a los dos. Ya, le vas a pedir perdón a ese. ¿Le pides perdón? Ya, perdón. Ya, y tú le perdonas. Perdónale a tu hermano. Te perdono. Ya, beso y abrazo. Y estaban tiesos. Beso y abrazo. Ya, beso y abrazo. Ya, listo ya. Vayan a jugar. Hay que enseñar de chiquitito, aun cuando ellos no quieran, porque tienen que aprender que es una cosa de voluntad y luego andaban felices de la vida. Entonces los adultos tenemos que ser como niños, ¿cierto? Tenemos que ser como niños, rápido en perdonar, porque cuando no perdonamos acumulamos, ¿cómo se llama esa cosa en español? Amargura, resentimiento, amargura, y después nos vamos para abajo. ¿Y con qué ganas vamos a venir a cantarle al Señor? No, ahí el gozo se apaga ligerito. Y eso el diablo lo usa luego para cerrarnos nuestra boca. Entonces, amados, es importantísimo el perdonarnos. Si usted se acuerda que tiene algo con alguien que no ha arreglado, arréglelo. Vaya y pídele perdón a la persona. Y si no le quiere perdonar, amonéstelo. Que la palabra dice que si tú no me perdonas, Dios no te va a perdonar. Y como yo te amo, yo quiero que el Señor te perdone también a ti. Así que por favor, perdóname. ¿Cierto? Hay que amonestar, hay que enseñar al tiro. Si alguna persona usted sabe que está enojada con usted,
No se vaya a dormir en esta noche. Si tiene oportunidad, vaya donde esa persona. Golpee su puerta y dígale, no me pienso ir de aquí hasta que tú no me abras, porque necesito arreglar esto contigo. Porque si el Señor viene esta noche, tú no te vas a ir con Él. Yo sí, porque yo ya te he perdonado. ¿Cierto? Es importantísimo que estemos a cuenta entre nosotros. Entonces, eso es lo que practica la familia de la fe, los discípulos, no los religiosos. Luego dice Efesios capítulo 5, 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros. Entonces no se me vayan a confundir ahora con el orden de la familia, porque dice Cristo, el hombre de la casa, la mujer y luego los niños, ¿cierto? Esa es una forma de someternos. Las mujeres casadas sométanse a sus esposos, eso es un tema. Pero luego dice sométanse los unos a los otros. A veces también es necesario que el esposo se someta al buen consejo sabio de la mujer. Porque no siempre usted, mi hermano, tiene la razón. Cuando su esposa lo amonesta, en amor obviamente y con bondad, no con el plato que se le va a tirar, no, con amor y con bondad, y con un pequeño enojo a veces, ¿cierto? Acéptelo. No por eso no significa que no lo ama, sí lo ama, por eso lo amonesta. Porque por algo el Señor nos puso como ayuda idónea también en el caminar cristiano. Pero si usted lleva las cosas del hogar, eso está bien. Si usted dice hacia dónde va el hogar en Cristo Jesús, eso está muy bien. Su esposa se va a someter facilito. Pero de vez en cuando hay que someternos los unos a los otros. Y también aquí entre nosotros, no solamente en la familia, también en los diferentes ministerios. Si alguien tiene un mejor consejo, sometámonos los unos a los otros, ¿cierto? Es importante. Pero ¿cómo nos vamos a someter los unos a los otros si ni siquiera nos conocemos? ¿Se fijan que es importante compartir? Es importante servirnos mutuamente para saber cuál es la necesidad de mi hermano, en qué puedo ayudar. No solamente pensar que me ayuden a mí, que se preocupen de mí, que me edifiquen a mí, que me escriban a mí, que me llamen a mí, que oren por mí, que manden la micro para que me vaya a llevar al culto a mí, ¿cierto? No, cada uno, ya les dije, tenemos parte. Y estamos casi por terminar con todo lo que hay que hacer. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Se dan cuenta lo que mencioné delante? En toda sabiduría nos enseñamos unos a otros. Eso es importante, porque el Señor viene y pone dones en la iglesia para que los que reciben, por ejemplo, el don de enseñanza, pueden enseñar a los demás. ¿Qué dice Pablo? Las mujeres ancianas, enséñenle a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos. Tenemos algo que enseñar y necesitamos unos a otros. ¿Y cómo? Con abundancia de palabra de Dios. No con abundancia de palabra de uno. Por algo dice aquí la palabra de Cristo. More en abundancia en nosotros. Es su palabra que nos da el consejo para que yo pueda enseñar a otros. No es algo que uno inventa. Menos mal, gracias al Señor. Ni siquiera hay que pensar mucho. Solo hay que leer la Biblia y aplicarla en el momento correcto. Y así nos vamos a ayudar mutuamente y edificar mutuamente. Porque la solución para la mayoría de nuestros problemas internos está en la palabra de Dios. Ningún discípulo de Cristo debería necesitar un psicólogo, psiquiatra, pastillas para dormir y no sé qué. Amiga del alma, amigo del alma, no sé qué. Nada de eso. Aquí el único amigo del alma es Cristo Jesús. Y en Él tenemos toda la solución y el mejor consejo para nuestra vida. Luego dice 1 de Tesalonicenses 4:18, por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras.
aliéntense, anímense. Y eso lo dice en el contexto que los tesalonicenses estaban preocupados por la venida del Señor, si se van, si se quedan, qué pasa con los muertos, se van a quedar en la tumba. Entonces Pablo le escribe, dice, no se preocupen, y le explica, pero también le da la orden, anímense, consuélense mutuamente con la palabra del Señor. ¿Cierto? A mí me cayó tan mal una vez, hace muchos años atrás, estaba soltera todavía. Fui a ver a una hermana, yo llevaba quizás con medio año recién, con todo el fuego del Señor en mi corazón. Y voy a visitar a alguien, a una hermana de la iglesia que ya llevaba mucho más tiempo en el Señor. Y viene una vecina que también era de nuestra iglesia, había perdido a su mamá. Ya era muy anciana la mamá. Para mí estaba claro, más de 80 años, que se vayan con el Señor todos y nos dejen espacio a nosotros. Entonces para mí eso no era ningún drama. Y venía la hermana, toda con los ojos hinchados, que había llorado. Y la otra, en vez de consolarla, yo pensé, esta le va a decir, mira, no te preocupes, tu mamá, si era cristiana, va a resucitar el día postrero y ya está en la presencia del Señor, ya no está enferma, ya está gozándose, así que tú tranquila. No, le dice, ¿y cómo está tu alma? ¿Saben lo que me pasó a mí? Era como que me pegaron con una piedra así en la cabeza. Pero ¿cómo se le ocurre hacer esa pregunta? ¿Cómo está tu alma? Y más lloraba la otra. Y el abrazo, y ahí el consuelo. Y yo dije, esto sí que a mí no me parece. Yo, perdóneme Señor, pensé yo dentro de mí. Yo no te conozco tanto como dicen estas que te conocen, pero yo hasta el momento no he leído nada de eso en la Biblia. Todo lo contrario, yo he leído que cuando alguien se va con Cristo, sea joven, anciano, como sea, ya se va con el Señor y gloria al Señor porque ya llegó. Por eso ya no hay que orar, menos mal. Ponemos a otro en la lista. Perdónenme, pero yo soy medio radical en ese asunto. También le hemos enseñado a nuestros hijos. Si por ese motivo el Señor se lleva a alguno, lloraremos cortito, pero luego daremos gracias porque está con el Señor y nos va a esperar a nosotros. Porque nuestra vida es así. La Biblia dice es como un soplo, es como un humo que se va. Entonces, ¿por qué nos agarramos tanto a estas cosas de aquí abajo? ¿Cierto? Hay que tener la actitud correcta como hijo de Dios. Y consolarnos mutuamente, dice la Biblia. Ni Dios quiera se falleciera alguien más joven entre nosotros. Y de hecho hay casos así que pasan accidentes, se va uno antes que uno pensaba. Pero no hay que afligir el alma de tal forma de caer casi a una depresión. Los hijos de Dios siempre tienen que tener esperanza en toda situación que nos toca vivir. Sabemos que la vida con Cristo no es de rosa y corazones. También hay pruebas, hay tribulación y gloria al Señor. Por eso, porque a través de esa el Señor nos purifica, nos santifica. Y ahí es donde somos vencedor. ¿Cómo vamos a ser vencedor si nunca hay nada que vencer? Hay que tener tribulación. Si ¿alguien está de cumpleaños hoy entre nosotros? Ninguno, qué lástima. ¿Quién estuvo de cumpleaños la semana pasada? Tampoco, bueno. Si fuera alguien de cumpleaños, a la próxima no le diga que el Señor te bendiga, que cumpla el deseo de tu corazón, ¿cierto? Siempre usan ese versículo. Que el Señor cumpla el deseo de tu corazón. No, usted le va a decir que el Señor te mande una tribulación para que tú seas un vencedor. Que el Señor te mande una prueba para que tú aprendas a cómo gobernar con Cristo. Es otra forma de saludar en un cumpleaños. Pero si usted quiere que su hermano sea vencedor, entonces algo hay que vencer, ¿cierto? Ningún soldado gana una guerra si no va a la guerra. Fíjense nomás, pero piénsenlo en la casa, piénsenlo. Cuando yo esté de cumpleaños, no me vayan a mandar ese versículo, que el Señor cumpla los deseos de mi corazón. Voy a ver quién me manda el versículo correcto. Los desafío. Primera de Corintios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se fijan? Si nuestro Padre es un Dios que consuela, y aquí dice de toda consolación,
Quiere decir cualquier cosa que haya vivido, no importa. Vaya al Padre, tírese a sus brazos, tírese en oración, en ayuno si es necesario y déjese consolar por Dios. No llore lágrimas de cocodrilo innecesariamente, sino déjese consolar por el Espíritu Santo de Dios, que está siempre en la noche, en la mañana, en la iglesia, donde quiera que usted ande. Cualquier tristeza que le venga, Señor, aquí está, ¿me puedes consolar? Y si el Señor no lo consuela al tiro, puede usar cualquiera de nosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante consolarnos? Porque así como es el papá, así son los hijos, ¿cierto? Papá inconstante, hijos inconstantes. Papá amoroso, hijos amorosos. Nosotros tenemos un papá consolador, el Dios de toda consolación, dice ahí, Él te va a consolar. No hay que tener duda en eso. Y que nadie piense que Dios le va a pasar por alto. No, papá no pasa a nadie por alto. Solamente hay que saberlo. Hay que saber que hay un consolador. Y hay que abrir el corazón y pasar tiempo con Él para recibir el consuelo. ¿Cierto? Yo no gano nada, ya les dije, los invité a almorzar. Pero si usted no viene, ¿podrá decir que estuvo rico? No. Así es con Dios. La invitación de Dios siempre está. Él siempre quiere consolarnos. Pero si usted no va a Él, no va a poder decir que estuvo bueno. Hay que ir con Él. Por eso la oración es tan importante. Pasar tiempo con Dios. Luego dice 1 de Tesalonicenses 5:11, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Los tesalonicenses lo estaban haciendo. Y el Señor nos dice a nosotros que también lo tenemos que hacer, unos a otros. Hebreos 10:24 dice, estimúlense al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor fraternal y a las buenas obras. Eso es importante. Por eso hay que hablar el uno con el otro. Después del culto, no salga siempre arrancando como que si alguien lo estuviera persiguiendo. Quédese un ratito, comparta con sus hermanos, abrace a alguno. Dígale, necesito una palabra, o usted tiene una palabra para alguien. Es importante tener comunión los unos con los otros, porque solamente así podemos tener ferviente amor, dice Pedro. Tengan entre ustedes ferviente amor. No cualquier amor simplecito, ferviente amor, activo amor. Y el penúltimo dice, Santiago 5:16, confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Esa es otra parte que practica la familia de Dios. Confesarnos las ofensas unos a otros y orar unos por otros. Y de esa forma el Señor nos está sanando. Y 1 de Pedro 4:9 dice, sed hospedadores, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si usted invita a alguien a la casa, no diga luego, chuta, se comió todo y yo que cociné para 2 días. Tampoco diga usted, no, sí, habló puras tonteras el hermano. ¿Y por qué usted también habló? ¿Cierto? Yo tengo un familiar, no le voy a decir quién. Una familiar, mejor dicho. Oh, le encanta recibir visitas. Ojalá que alojen en su casa. Pero después que de 3 días que la visita estaba feliz, que los atendió, que les cocinó y todo, después que se van las visitas, dice, menos mal que se fueron. Tanto trabajo que tuve con esta gente. Y yo pienso, la gente vino donde mí, me contó, chuta, la persona nos hizo sentir tan bien, nos sentimos a gusto. Y yo dentro de mí pienso, si supiera que después se quejó conmigo, y dijo, tanto trabajo que tuve. Entonces, ¿para qué los invitó? ¿Para qué los atendió? Qué hipocresía, ¿cierto? No seamos así.
Si queremos atender a alguien, atendámoslo con gozo, con alegría. Edifiquémonos mutuamente, hagámoslo con cariño y con palabra del Señor. Entonces, mis amados, yo sé que estos fueron muchos puntos, ¿cierto? Muchos puntos. Si usted quizás no los ha practicado todos, entonces ahora podemos ponernos en acción, ¿cierto? Me gusta mucho lo que me comentó nuestro hijo Elías en su iglesia, lo que allá hacen. Quizás un día lo podemos hacer aquí también. Tienen papelitos azules y tienen papelitos rosados de vez en cuando. Entonces en el papelito azul se anotan todos los hermanos que quieren invitar a alguien en esta semana. Y en el papelito rosado se anotan todos los hermanos que quieren ser invitados. Entonces se toman estos papeles y se toman los otros y se juntan, así sin saber, un azul, un rosado. A ver a quién me tocó. Eso es bueno, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Podríamos hacer eso un día? Los que quieren ser invitados no se sientan mal, porque a la próxima usted se va a anotar en el papel azul. Pero es una buena instancia como para poder compartir, para poder servirnos mutuamente, ¿cierto? Simplemente hay que ser ingenioso, ¿cierto? Y es hermoso servirnos los unos a los otros. Y ya que ustedes todos conocen a nuestro hijo Elías, fíjense lo que él está haciendo. En esta semana su iglesia está de retiro. No completa, porque nunca pueden ir todos. 160 personas. Y él, siendo pastor jovencito, él está a cargo de toda la comida. Para 160 personas. Fueron a comprar en 4 furgones grandes y él está a cargo. Manejando que a nadie le falta nada y viendo que todos estén contentos y felices y que nadie se meta a la cocina, solamente los que están atendiendo. Importante, ¿cierto? Lo que hacen, el servicio los unos a los otros. Así que ese fue el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición tanto para los presentes como para aquellos que van a escuchar este mensaje en todas las naciones de habla hispana. Les bendecimos y oramos para que el Señor haga discípulos de cada uno de nosotros, porque todo lo que hemos hablado hoy solamente corresponde a la familia de nuestro Dios, los discípulos de Jesucristo. Los religiosos y los hipócritas no van a poder cumplir todo eso, pero nosotros sí, porque tal como es nuestro Padre, así somos nosotros. Si ustedes repasan la vida de Jesús, Él siempre animaba, servía, consolaba, exhortaba, amonestaba. Todas esas cosas el Señor los hizo. Y nosotros también. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias especialmente porque, Señor, tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde tú eres nuestro Padre y Jesús es exaltado sobre todo. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda consolación. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a servirnos mutuamente los unos a los otros, porque ejemplo tú nos has dado en todo. Te exaltamos y te adoramos y te damos gracias porque todavía estamos en esta tierra. Todavía tenemos oportunidad para practicar lo que tú dejaste, Señor, como un testamento para tu iglesia, para tus discípulos. Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, no solamente en este día, sino especialmente en esta semana de ayuno y oración, para que podamos santificarnos delante de ti. Y yo sé, Señor, que más de alguno de nosotros va a recibir consolación a través del poder de tu Santo Espíritu en esta semana. Se va a desatar sobre nosotros tu poder, Señor, restaurador, tu poder sanador, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú tienes preparado para esta semana de cultos gloriosos que vamos a tener. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú te la mereces. Amén. Amén. Gloria al Señor.